Nintendo Switch ha vendido más de 140 millones y es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Aunque creas saber todo sobre ella, aquí te presento 100 curiosidades que probablemente no sabías. La Nintendo Switch se reveló por primera vez en octubre de 2016. Antes de ser revelada, el nombre en clave de Nintendo Switch era Nintendo NX. La consola se lanzó el 3 de marzo de 2017, apenas 4 años y 3 meses después de la Wii U. Este es el intervalo más corto entre lanzamiento de consolas de Nintendo. La Switch tiene la vida útil más larga de cualquier consola de Nintendo, superando los 7 años sin anuncio de una nueva consola. El significado de Switch hace referencia a la capacidad de cambiar entre el modo portátil y el modo televisor. No obstante, con la Lite pierde su significado al no tener modo televisor. Compres en el país donde compres juegos para tu Nintendo Switch, serán compatibles. No tiene bloqueo regional. En Japón se lanzó una Nintendo Switch exclusiva de edición Minecraft, que incluía el juego digital y una caja tematizada con el juego. Nada más. Dentro del Pro Controller de la Nintendo Switch hay un secreto. Si tiras hacia atrás del joystick derecho y alumbras la parte superior del anillo, se puede leer un mensaje de agradecimiento a los jugadores. Nintendo Switch no tiene chat de voz, pero algunos juegos sí lo utilizan, solo hay que conectar unos auriculares como micrófono. Este secreto ya no está disponible para Nintendo Switch, pero antes era posible jugar al golf de la NES. En versiones antiguas del software de la Switch, si cambiabas la hora de la consola a 11 de junio y hacías unos movimientos con las manos típicos que hacían en el Nintendo Direct, podías jugar a ese juego y acceder a él, en memoria del fallecido Satoru Iwata, ex CEO de Nintendo, que murió el 11 de junio de 2015. Esta función estuvo ahí temporalmente hasta que sacaron la versión del software 4.0. Si pulsas 2 veces el botón de Home, puedes ampliar la pantalla de la Nintendo Switch, pero debes activarlo en configuración. Al desbloquear la Switch, puedes escuchar 4 efectos de sonido distintos usando diferentes combinaciones de botones de los Joy-Con. El botón de inicio de los Joy-Con y el Pro Controller tiene un anillo de luz azul que se usa para notificaciones de alarma o cuando se conecta a Steam. El tamaño de la caja de un juego de Nintendo Switch es igual que el cuerpo de una Switch normal. Los modelos de Switch usados en el tráiler de lanzamiento no tenían marca de la Switch en la parte trasera. Tu Switch puede hacer vibrar tus Joy-Cons a la distancia por si los pierdes alguna vez. Los colores de los Joy-Cons son detectados por la propia Nintendo Switch. Puedes ver el porcentaje de batería exacto manteniendo pulsado los gatillos. Normalmente cada año se celebra una competición mundial oficial que enfrenta a los mejores jugadores de Splatoon y de Mario Kart. Los cartuchos de juego de la Nintendo Switch están cubiertos con un sabor amargo para prevenir que los niños se lo traguen. La Switch superó en ventas a la Wii U en solo 10 meses. Para promocionar la Switch, Reggie y Miyamoto aparecieron en el programa de Jimmy Fallon en diciembre de 2016. Mostraron la nueva consola, además de jugar un poco a Breath of the Wild. Existen tarjetas microSD de 1 TB oficiales tematizadas con Zelda, que son compatibles con tu Nintendo Switch. Cuando se anunció el Zelda Tears of the Kingdom, coincidió con la semana cuando falleció la reina de Inglaterra. Entonces, en ese momento, en ese anuncio, no se hizo en el Reino Unido, pero sí en otros países. El Mario Kart 8 Deluxe es el juego más vendido de la Switch, a pesar de ser un port de un juego de la Wii U. Y ojo, con más de 60 millones de unidades vendidas. EA no apostó por Nintendo Switch después del fracaso de Wii U y se limitó a sacar versiones de FIFA limitadas como Legacy Edition. Pokémon Escarlata y Púrpura fue criticado masivamente por su mal estado técnico y sin terminar. Aún así, vendió más de 25 millones de copias. La animación encendido de la Nintendo Switch por primera vez no se puede repetir a no ser que se formatee. Aunque el servicio online de pago de Nintendo Switch estaba programado para lanzarse en 2017, no se estrenó hasta el 18 de septiembre de 2018, porque Nintendo quería asegurarse de que valiera la pena. Animal Crossing New Horizons es el segundo juego más vendido de Nintendo Switch, habiendo vendido más copias que todos los otros juegos de Animal Crossing combinados, más de 45 millones. Sí puedes utilizar legalmente los Joy-Cons en pleno vuelo en avión, pero no cuando despega o aterriza. Nintendo pospuso el lanzamiento de Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp un año debido a que su lanzamiento fue considerado insensible poco después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nintendo no pudo promocionar juegos como Fortnite o Hogwarts Legacy en Nintendo Switch por acuerdos de estos con Sony. Nintendo y Microsoft promovieron el crossplay en respuesta a Sony, que inicialmente no permitía esta función. Hasta 2018 los youtubers no fueron libres de monetizar sus contenidos de Nintendo, solamente porque al final reconocieron por parte de Nintendo que compartir experiencias de sus juegos contribuye
contribuía a las ventas de la Switch. Después de la filtración de Super Mario Odyssey antes de tiempo en YouTube, Nintendo prohibió el acceso anticipado a sus juegos a los youtubers para influencers. En 2017 Nintendo pagó por un anuncio en la Super Bowl para promocionar la Nintendo Switch y seguramente costó alrededor de $5 millones. Para el lanzamiento de Super Mario Odyssey, Nintendo hizo una performance increíble enfrente de la tienda de Nueva York. Antes del lanzamiento de la Nintendo Switch, Alex CND, un youtuber de Nintendo, acampó fuera de la tienda de Nintendo en Nueva York durante un mes para ser la primera persona en oficialmente comprar una. Hasta 2019 Nintendo Switch no llegó a China y Ubisoft lanzó exclusivamente un juego llamado Rabbids Party of Legends, que luego este fue lanzado también a nivel mundial. A pesar del éxito masivo de la Nintendo Switch, muchas personas inicialmente esperaban que fracasara, incluido el CEO de Pokémon, quien le dijo a Nintendo que nadie quería llevar una consola en la era de los smartphones. La Nintendo Switch tiene un sistema operativo mucho más limitado que la Wii U. Los modelos de la Nintendo Switch normal, Lite y OLED se lanzaron junto a grandes títulos de Nintendo como Breath of the Wild, Link's Awakening y Metroid Dread. En 2019 se lanzó una versión de Nintendo Switch con un nuevo chip que optimizaba mucho mejor la batería, dándole a esta un extra de autonomía de alrededor de unas 2 horas. Cambiar la dirección IP de tu Nintendo Switch te permite navegar en Google desde tu sistema. Nintendo ganó un juicio contra Gamevice que afirmaba que los Joy-Cons infringían su patente. Debido a que los Joy-Cons ofrecen soporte Bluetooth, también pueden ser utilizados en teléfonos y ordenadores. La apariencia de los Joy-Cons con el grip se parece a un perro. Venden tantos juegos en la eShop que hasta puedes encontrar cosas absurdas como un reloj despertador o una calculadora. La actualización 5.0 de la Nintendo Switch dañó algunas consolas que usaban docks de terceros. A pesar de poder cambiar los temas del menú de Nintendo Switch, Nintendo solamente ofrece 2 temas, el blanco y el negro. Es la primera consola de Nintendo cuyo mando base no cuenta con una cruceta. Sin embargo, su versión Lite sí tiene cruceta. El tamaño máximo que alberga un cartucho de Nintendo Switch es de 64 GB. Solo puedes tener 300 amigos agregados a tu Nintendo Switch y no puedes borrarlos todos de golpe. ¿Has notado una pequeña muesca cerca de la pantalla de la Switch? Es un sensor de luz que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla, pero la Nintendo Switch OLED no la tiene. Puedes comprar juegos y aplicaciones de la eShop de otro país creando una cuenta de otra región y así obtener algunos exclusivos o incluso más baratos. Durante la promoción de Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch, Nintendo regaló una Switch con el juego a todos los pasajeros de un vuelo de Southwest Airlines hacia la Comic Con de San Diego. Nintendo organizó un concurso de creadores del Labo donde los mejores innovadores recibieron una Nintendo Switch de color cartón, incluyendo los Joy-Cons y dock a juego del mismo tono. La mayoría de las carátulas físicas de los juegos de Nintendo Switch tienen un lomo rojo, pero las cajas de los juegos de Labo son negras. También hubo un kit de realidad virtual Labo que permitía usar la Switch como visor VR, que era compatible con juegos como por ejemplo Super Mario Odyssey y Breath of the Wild. Nintendo lanzó un juego de realidad aumentada junto a Mario Kart, pero no le pudo dar visibilidad por culpa de la pandemia y no tuvo mucho éxito. Existen más de 400 combinaciones de colores gracias a los Joy-Cons. Dime, ¿qué colores combinan ahora mismo tu Nintendo Switch? A principios de lanzamiento aparecieron bulos de que la Nintendo Switch se doblaba sola. Nintendo vende Joy-Con rojos y azules invertidos, lo que te permite intercambiarlos con un amigo para tener un par completamente rojo o azul. Lo más interesante es que los kits de desarrollo de Nintendo Switch vienen con Joy-Cons totalmente negros. El primer par de Joy-Cons de color neón amarillo se lanzó junto al juego ARMS, mientras que los primeros en color no neón fueron los rojos que se lanzaron junto a Super Mario Odyssey. Nintendo también ha lanzado mandos exclusivos para el online de Nintendo Switch, de la NES, de la Super Nintendo, de la Nintendo 64 y Genesis. A pesar de que la Switch actualmente compite con la Xbox Series X y la PS5, estas consolas pertenecen a generaciones diferentes. La Series X y PS5 son de la 9ª generación, mientras que la Xbox One, la PS4, la Wii U y la Switch son de 8ª generación. Nintendo es la única compañía que ha lanzado 2 consolas durante una misma generación. Puedes sincronizar tu Nintendo Switch con tu televisor para poder encenderla con el botón de Home. Puedes conectar auriculares como AirPods a tu Nintendo Switch desde el firmware
13.0. La Switch viene con 32 GB de memoria interna, que son ampliables con microSD. Sin embargo, la OLED viene con el doble, es de 4 GB. Puedes cambiar la posición de los botones y adaptarlos a tu gusto desde la configuración. Puedes utilizar tu Nintendo Switch como batería externa de tu móvil. En 2019 Nintendo fue demandada por el defecto conocido como Joy-Con Drift, que eso causaba que los mandos registraran movimientos incluso sin ser tocados. Una solución a esto es repararlos tú mismo comprando un joystick, o si todavía tienes garantía puedes enviarlos a Nintendo para reparaciones gratuitas. Para que tus juegos funcionen mucho mejor, Nintendo recomienda que los instales en la propia consola y no en la microSD. La Switch se lanzó con 2 juegos propios, The Legend of Zelda Breath of the Wild y 1-2 Switch. En 2023 ambos juegos recibieron también sus secuelas. La pantalla de la Switch solo alcanza 720p, incluyendo el modelo OLED. La Switch actualmente es la tercera consola más vendida de todos los tiempos, solo por detrás de PlayStation 2 y la DS. Además de una pantalla OLED más grande, el modelo Nintendo Switch OLED también incluye altavoces mejorados, un soporte trasero más ancho, el doble de memoria interna y un puerto Ethernet en el dock. Para el Mario Day de 2023, Nintendo ofreció un paquete que incluía una Nintendo Switch con Joy-Cons rojos y permitía elegir uno de los 3 juegos para descargar: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey o Super Mario Bros. U Deluxe. Sin embargo, en Europa solo había un juego para escoger, que era el Mario Odyssey. Actualmente hay solo 10 juegos en la Switch que utilizan MIS. Si quieres utilizar el chat de voz, debes sí o sí descargar la aplicación de Nintendo Switch en tu móvil. Nintendo Switch dejó de permitir publicar capturas desde su consola a Twitter en junio de 2024. Solo puedes capturar 30 segundos de vídeo al mantener pulsado el botón de captura. Existen algunos juegos como Fortnite que eliminó esa función ya que bajaba su rendimiento. Dado que la Switch Lite no tiene un soporte integrado, la ranura donde va la tarjeta SD está cubierta por una pequeña solapa, al igual que la ranura de los cartuchos de los juegos. Junto con el lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, Nintendo lanzó una Pokéball Plus, que era un mando que podías utilizar como si fuera un Joy-Con. Además, también tenía la función de dispositivo de Pokémon Go Plus, para capturar Pokémon en Pokémon Go. Las primeras ediciones limitadas de Joy-Cons disponibles para el público fueron los del color amarillo y bronce, lanzadas con el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Los mandos de Famicom exclusivos de Nintendo Switch Online de Japón incluyen un micrófono funcional. La cámara en infrarrojos de los Joy-Cons es una función que apenas se ha utilizado en los juegos, pero existe. El Joy-Con derecho tiene un soporte para lector de Amiibo y una cámara de infrarrojos, mientras que el Joy-Con izquierdo no dispone de estas características. Las acciones de Nintendo han aumentado un 300% aproximadamente desde que se lanzó Nintendo Switch. Si quieres conocer más datos y secretos y curiosidades de Nintendo Switch, mira ahora mismo este vídeo que tienes aquí abajo. Más secretos. Que no he dicho por aquí, Cuidado. Más cosas. La Switch. Dios, ¿cuántas? Aquí debajo.